Buenas tardes, bienvenidos una vez más a esta continuación de lo que es la aplicación del test de LIFO. Como se había comentado en el anterior video, pues este test se va a realizar solamente a personas que vayan o que estén aspirando a un puesto de tipo gerencial. Básicamente es un test que mide la personalidad del aspirante a justamente un puesto de esta naturaleza. Y bueno, como tal, en su construcción, perdón, van a existir 4 estilos diferentes, que son los que habíamos comentado en el video anterior: dar y apoyar, tomar y controlar, mantener y conservar. Aparte también, adaptar y negociar. Esos son los 4 estilos que se encarga de evaluar el test del IFO. Entonces, 4 estilos. Vamos empezando a revisar brevemente el primero de todos, que es dar y apoyo, dar y apoyar, DA/AP. Esa es la codificación en la hoja de Excel, que ahorita vamos a revisar un ejemplo. Este estilo se va a caracterizar por la sensibilidad a requerimientos y necesidades de los demás. ¿Qué significa esto en pocas palabras? Que las personas que den un puntaje alto o elevado en este aspecto, en este parámetro, pues van a mostrarse sensibles, van a mostrar cierta capacidad de empatía también, van a ser obviamente personas que tienden a fraternizar, que tienden a socializar con lo que es las demás personas, y en este caso concreto, pues estamos hablando de estilos de gerencia. Entonces serían gerentes que finalmente se muestren un tanto, pues, comprometidos con los demás, que conozcan al personal. Esto por sí mismo no es ni bueno, ni malo, ni adecuado, ni inadecuado. Simplemente es una característica que van a tener estas personas con este perfil. Ahora, más allá de esto, de esa empatía, dice por acá la información en la diapositiva que cuando se presentan oportunidades para proveer ayuda y asistencia a otras personas, o en situaciones en las cuales alguien necesita apoyo, este estilo ofrecerá asistencia y guía. Podríamos decir que este estilo se correspondería con un estilo, digamos, altruista. Es una persona que francamente se interesa en cuanto detecta justamente alguna necesidad, alguna carencia. Por ejemplo, a lo mejor en el caso de liderazgos, pues estaríamos hablando de personas que a lo mejor durante el desarrollo de una tarea o de un trabajo, de una actividad, pues simplemente conocen a su personal, y bueno, cuando detectan el apoyo, pues a lo mejor, la necesidad de ayuda, pues van a proporcionar ese apoyo directamente como una figura, pues hasta cierto punto la podríamos caracterizar como paternalista. Lamentablemente este adjetivo de paternalista a veces se entiende pues bastante mal o tiene una connotación ciertamente negativa, pero en ese sentido pues se trataría de perfiles que intentan justamente brindar una cantidad de apoyo necesaria para que el trabajador pues lleve a cabo sus tareas, sus actividades para los cuales está siendo, digámoslo así, contratado. Ese sería el perfil da y apoyo. Dar y apoya. Dar y apoya, más bien. El segundo sería toma y controla, TM/CT, así viene la codificación en el test. En este caso, este perfil nos comenta la información en diapositiva. Se observa la situación en términos de lo que quiere y lo persigue, ¿sí? ¿Qué significa esto? Podríamos decir que en el caso anterior, en el da y apoya, la persona, el gerente, el líder, de alguna forma, solamente va a responder o solamente va a reaccionar, por así decir, cuando él detecta alguna situación desfavorable o donde hay alguna carencia, decíamos anteriormente, de conocimiento, o por ejemplo alguna carencia o necesidad. En este otro perfil, pues en realidad no suele ser así, es más bien un perfil que tiende justamente a tener, como dice la información,
un elevado nivel de iniciativa. Y dentro de esa iniciativa, hay que recordar algo muy importante: esa iniciativa va a estar siempre en función de los requerimientos de la organización. Ojo, ¿qué significa esto? No es que a lo mejor el gerente lo quiera hacer así por, digamos, capricho, no de una manera caprichosa, sino simplemente lo quiere hacer así o lo tiene que hacer así porque esa es la función para lo cual fue contratado, o esa es la, digamos, la tarea que tiene que, pues en ese momento tiene que satisfacer. Ahora, en función de esos requerimientos que también se le imponen al gerente, él a su vez también va a explotar justamente a los recursos que tiene bajo su control o bajo su poder, justamente para satisfacer y alcanzar esos objetivos. Es decir, este perfil básicamente sería un perfil activo, un perfil vigoroso, donde nuestro gerente, nuestro supervisor, pues lógicamente va a comportarse como tal. Es decir, va a ser una persona 100% activa, decía no reactiva como en el caso anterior, más bien va a ser activa. Si las cosas no se están haciendo correctamente, va a tomar medidas que lógicamente vayan en el sentido de hacer que la tarea o el trabajo o la actividad pues realmente se esté haciendo como se supone que debe de hacerse. Ahora, ¿qué significa esto? Que bueno, no, repito, ningún perfil de los que estamos mencionando es intrínsecamente bueno o malo, simplemente son perfiles que las personas tienen justamente al momento de llevar a cabo una función gerencial. Ahora, justamente en función de esto mismo, habría que entender una cosa muy importante, y esto es que el test pretende evaluar el estilo de gerencia que tiene una persona, su estilo de comportamiento, su forma de reaccionar. Y en algunas situaciones, pues sí, realmente se requiere que la gerencia tome medidas contundentes, medidas incluso hasta cierto punto, pues drásticas, ¿no? Y en este tipo de perfil, pues lógicamente, por lo intrínseco de su naturaleza, va a ser que se va a resultar más fácil que se pueda mover en dichas situaciones y que asuma, perdón, el cargo. Y pues que también finalmente en una situación, por ejemplo, caótica o de una productividad limitada o completamente mala, pues él pueda dirigir a la organización, a su grupo, a su personal, justamente en el sendero, por así decirlo metafóricamente, en el sendero que se supone que debe de caminar o de dirigirse todo esto. Es decir, repito, es un perfil 100% activo. Y a lo mejor, tal vez, pues sí podríamos decir que, digamos, puntuaciones altas, como lo vamos a ver un momento más en el ejemplo, pudiera ser, o pudiera pasar que sea un exceso de estilo. Es decir, serían gerentes que a lo mejor, pues sí se les pase la mano como de, digamos, de controladores. Repito, en ningún perfil, ningún rasgo es intrínsecamente bueno o malo, simplemente son rasgos que tienen las personas, y estos rasgos pues se van a manifestar justamente en la situación de liderazgo. Y esto es lo que finalmente va a hacer posible determinar para qué tipo de puesto o para qué tipo de organización, o si realmente me conviene contratar a dicha persona. Bien, ese sería el segundo perfil. El tercer perfil se llama mantiene y conserva su codificación es MT/CS. Bueno, este perfil, dice por acá la información de la lectura, lo podemos caracterizar principalmente como una persona bastante conservadora y bastante cautelosa. ¿Qué significa esto de conservador y cauteloso? Para poder entenderlo, a lo mejor en términos pues bastante coloquiales, serían las personas que están en una gerencia descritas como aquellas que no dan paso, ahora sí como decimos coloquialmente, repito, no dan paso sin guarache. Es decir, siempre se van
a justamente tener el control sumamente de todo lo que está pasando a su alrededor. En ese sentido se parece un poquito al anterior, pero tal vez sea un poco más atenuado, en el sentido que el otro es más activista, de alguna manera es más vigoroso, y en este caso esta persona va a ser un poco más cauto, va a ser un poco más racional, un poco más cerebral, dado que va a emplear justamente la lógica y el análisis de lo práctico para justamente buscar un enfoque metodológico, un enfoque que realmente pueda responder adecuadamente pues a las necesidades que tiene la empresa en ese momento, según obviamente pues las mismas condiciones que se están generando durante la jornada laboral. Mantiene y conserva entonces en una persona que a lo mejor funcionaría adecuadamente, por así llamarlo, repito, no hay adecuado o malo o inadecuado, pero funcionaría perfectamente bien en una empresa donde a lo mejor de momento no hay alguna necesidad de cambio o no hay alguna, ¿cómo decirlo? Una situación de contingencia que ponga a lo mejor a la organización pues en una situación de vulnerabilidad o de emergencia, ¿sí? Es decir, este tipo de gerencia podría funcionar completamente bien, completamente bien adaptado a un estilo o una situación donde pues la empresa esté pues tranquila, funcionando adecuadamente, manteniendo finalmente todo lo que es la parte de, repito, la parte de la productividad y manteniendo también lo que es la parte de las relaciones interpersonales en el trabajo. Y pues esta persona con este tipo de perfil puede ser justamente la idónea para llevar a cabo una gerencia satisfactoria en este tipo de situaciones. Repito, mantiene y conserva. Es una persona pues que lógicamente va a ser muy cauteloso y que va a ser muy, digamos así, estricta en el sentido, y eso es importante también destacarlo, y qué bueno que lo tomo ahorita, que lo retomo ahorita, va a ser muy importante destacar que esta persona, ese tipo de perfiles, va a, digamos, a esmerarse por mantener el orden y el control. Es decir, si se llegó tras un periodo de crisis a un nivel, pues, adecuado, ok, el problema no es llegar, sino el problema sería tal vez poder mantenerse en ciertos estándares. Y pues justamente ese tipo de personas con este perfil, pues prácticamente van a ser los más idóneos para conducir una empresa. Ahora, tendríamos que decir algo muy importante para la parte de la interpretación del test. En realidad el test es muy sencillo de aplicar, simplemente la cuestión va a estar hacer la interpretación de una manera correcta, de una manera adecuada. ¿Qué significa esto? Que bueno, tenemos que tener mucho cuidado justamente de conocer el estilo gerencial que yo estoy buscando en función de mi descripción de puesto. Uno. Dos, tendría que hacer un análisis pues justamente de lo que es la situación de la organización para determinar si la misma, o más bien el perfil del candidato es 100% compatible con el perfil que está ofreciendo el puesto. O sea, si yo quiero a lo mejor un líder que justamente se caracterice por ser metódico, cauteloso, que sepa, que sea buen administrador, pues obviamente mi mejor opción tal vez sería una persona con este tipo de perfil, una puntuación alta en este perfil, que sería el mantiene y conserva. Si lo que yo quiero es una persona que a lo mejor en una empresa que está empezando, en una empresa, en una organización que a lo mejor abrió una sucursal, una planta nueva, pues obviamente tiene que haber personal nuevo que se está adaptando a la situación y tal vez sea más conveniente un perfil como el primero, el da y apoya. Ahora, si la empresa en ese momento está pasando por una situación pues de cambio incluso no planeado, violento, pues obviamente va a ser, voy a necesitar yo como director, como gerente general, pues una persona que esté a cargo del grupo, de la organización o de los empleados, que justamente sea activo en cuanto a organización, ¿sí?
Entonces es importante también tomar mucho en cuenta. Finalmente, el cuarto perfil sería el adapta y negocia, ¿sí? Este estilo se las arregla en el mundo utilizando su habilidad para comprender y trabajar con la gente. Dice por acá también la información que se gana la aceptación de los demás, entendiendo lo que ellos necesitan y aprueba y sabiendo que es aquello a lo que responden. En ese sentido, podríamos pensar que se parece mucho al primer perfil que era el da y apoya, en el sentido pues también de que finalmente los dos perfiles requieren como un contacto, digamos, cercano con los subordinados. Ahora, esta persona con este estilo, pues lógicamente va a ser considerada un buen negociador. Tal vez podríamos pensar que este perfil se puede adaptar o funcionar adecuadamente en alguna situación donde las condiciones de crisis dentro de la organización no sean directamente por el ambiente externo, sino por el propio ambiente interno que impera dentro de la organización. Y por lo tanto, pues obviamente se necesita un negociador, una persona que pues tenga un profundo conocimiento de la psicología de las personas y con ello pueda pues ser solidario, digamos, ofrecer alternativas para mejorar, sobre todo basado pues en una estrategia de gana-gana, ¿no? O sea, ok, de repente esta persona ciertamente va a poder tener la facultad de negociar. Obviamente tiene que ser una situación, ese poder para negociar tiene que venir desde arriba, que sea algo real, pues obviamente, y pues lógicamente, pues esta habilidad para negociar justamente va a emanar, o va a redundar más bien, va a redundar la actitud negociadora, la conducta negociadora, en justamente, ok, yo te ofrezco tal o cual cosa, una mejora en la condición laboral, un trato más justo, qué sé yo, según lo que se pueda, obviamente. Pero a cambio, yo necesito que tú te comprometas como empleado de la organización. Eso sería justamente el estilo de adaptar y negociar. Como vemos, es un estilo pues que lógicamente se encarga mucho de mediar con los trabajadores. Como veremos en un tema pues mucho más adelante, no es lo mismo ser líder que ser gerente o director. En este caso, el líder puede ser que a lo mejor tenga ciertas demandas, ciertas, a lo mejor, digamos, condiciones que está exigiendo la empresa, y el gerente es el que justamente va a tener que hacer esa negociación ante y con este líder de los empleados. Bien, estos son los 4 estilos de liderazgo. Ahora vamos a ver un poquito la parte de la interpretación basada en los puntajes. Para esto vamos a revisar un poco el ejemplo que traigo en esta ocasión. Es justamente una prueba, es un formato de la prueba, estilo credencial info. Aquí tenemos la organización que emite este documento. Para fines de derechos de autor, yo personalmente no soy propietario de los derechos de autoría más bien, de ninguno de estos materiales. Ok, primero que nada, pues ya se había comentado en la anterior ocasión, cuando se veía la parte de la aplicación del test, pues es un test bastante sencillo, no lleva más de 20 minutos, tal vez un poquito más, un poquito menos, pero algo sí tiene que ser muy importante destacar en este momento, que tenemos que asegurarnos que la persona contesta correctamente el test y que, como siempre, no hay ninguna hoja o columna o casilla en blanco. Primero procedemos a las instrucciones junto con la persona. Aquí tenemos lo que va a hacer. Son 4 oraciones con 4, no, perdón, es una oración o una situación. Por ejemplo, aquí, la 1, me siento más atento, más contento conmigo mismo cuando, y 4 opciones de respuesta que están enumeradas por incisos, A, B, C o D.
Lo que va a hacer el candidato va a ser colocar 4, aquella que más corresponda a lo que él hace en la realidad, a su forma de ser, actuar y de pensar. ¿Sí? Ojo, va a ser muy importante que le comentemos y subrayemos al candidato que no debe de poner la que a lo mejor para él sería la más importante. Se tiene que poner la que de hecho él haga o la que lo defina mejor o lo describa mejor. Dicho esto, bueno, pues obviamente la persona tiene que leer, me parece que son 19, no, son 18 oraciones, 18 frases, cada una con cuatro incisos de respuesta, y en cada una va a tener que ponerle un número. En algunas ocasiones, y esto pues generalmente quienes nos dedicamos un poco a lo que es la psicometría, tanto clínica como en el aspecto laboral, pues algunas personas lamentablemente muchas veces contestan ese tipo de instrumentos, ahora sí como se dice coloquialmente, hacia el aventón, a la ahí se va, casi al azar, ¿no? Tendríamos que asegurarnos a través de un buen rapport, de una buena empatía, pues que justamente tiene que contestar sinceramente y que esto nos va a permitir pues tener una resolución en cuanto a si es contratado o no, lo más rápido que sea posible, ¿sí? Ojo, algo muy importante, independientemente de cualquier situación, en ningún momento tenemos que darle una falsa esperanza al aspirante que está realizando el llenado del test. Es decir, no es que si contestas bien vas a quedar, porque eso finalmente no siempre va a depender de justamente nosotros como entrevistadores o como aplicadores de test de psicometría, sino pues en realidad dependería de otros factores, tal vez por ejemplo otros candidatos que estén citados para el proceso o incluso pues también lo que es el propio jefe inmediato de la persona o el gerente general, qué sé yo. Bueno, una vez que ya tenemos contestado el test, nos tenemos que asegurar que no falte ninguna y vamos a pasarnos a la pestaña que dice por acá, hoja de resultados. Para empezar, acá pues yo capturé ya la información de mi aspirante, de mi candidato, aquí en la parte de arriba. ABJ, licenciatura, soltera, 24 de octubre de 2021, la fecha del día de hoy. Bueno, va a ser la fecha en que se aplica el test, el puesto al cual aspira y pues la edad de la persona. Después tendríamos que ver que esa misma información se pasó a la fila de resultados. ¿Qué es lo que yo voy a imprimir para dar al candidato? Esto. ¿Sí? Esto es lo que voy a imprimir. Perdón, eso es lo que voy a imprimir no para dar al candidato, sino más bien como resultado de la prueba. Lo que se le entrega al candidato sería pues lo anterior, la pestaña que dice examen, solamente para ver un poco cómo se hace el proceso, que seguramente ya lo dominen ustedes, es inicio programas, es archivo, ¿sí? Luego seguiría imprimir y por acá nos va a dar una vista de cada hoja, ¿sí? Ya está, le podemos dar, obviamente, primero tendríamos que vaciar las respuestas o eliminar las respuestas. De recomendación, no, si lo llegan a aplicar directamente desde un sistema de cómputo, una computadora, para hacer que la persona lo llene, sí sería como que necesario dar una instrucción muy estricta de que no puede modificar ninguna de las celdas, ninguna de las columnas, ni nada de nada. Mi recomendación personal sería que esto lo imprimieran y nada más le entregan a la persona, pues ahora sí como que este documento, que son 4 hojitas nada más. Ahora, en las columnas, pues ya sabemos, regreso a la vista de pantalla, en las columnas del lado de derecho está una serie de cuadritos donde vienen los casillas para justamente el candidato ponga o coloque su información, lo que él contestó. Y esto es lo que nosotros transcribiríamos en el documento de Excel, en la hoja de Excel, para que se nos genere automáticamente este cuadro. Ok,
En este cuadro, pues tenemos justamente estas columnas, son los bloques de preguntas, y algo muy importante también, que es lo que nos va a dar la pauta para interpretar, los estilos de da y apoya, toma y controla, mantiene y conserva, y adapta y negocia. Y aquí nos da un valor que esto se calcula, repito, automáticamente, ya que es una fórmula de Excel. Ese es el primer caso, en este cuadro de arriba, y en este cuadro de abajo, perdón, son estilos y fuerzas en condiciones de oposición, estrés. Es decir, la primera sería el perfil del candidato, del aspirante, en situaciones habituales o normales, y el segundo sería, el de abajo, sería los estilos y fuerzas en situaciones de estrés. Ok, tenemos aquí igual que se nos van a calcular automáticamente los puntajes. DAP 18, toma y mantiene, da y apoyo 18, toma y controla 26, mantiene y conserva 24, adapta y negocia el número 22. Esto es en fuerzas o condiciones ambientales. Tenemos una puntuación un tanto, pues no muy dispareja. Da y apoya en situaciones de estrés, sigue siendo 17, solamente varía un punto. El que sigue, a lo mejor el que sí de repente sí hizo una modificación un tanto radical, de hecho de 5 puntos, sería adapta y negocia. En condiciones habituales, adapta y negocia, y en situaciones de estrés, también adapta y negocia. De manera recurrente, para la calificación del test y su correcta interpretación, nos dice lo siguiente la información del manual de Senja. El puntaje más alto indica el estilo LIFO preferido, es decir, las fuerzas en las que la persona confía básicamente, ya sea para resolver sus problemas o en lo general, la manera característica en cómo funciona la persona la mayor parte del tiempo, con o sin presión. Y con esto nos vamos a hacer justamente por la interpretación. El puntaje más alto es el puntaje preferido. Regresando con el ejemplo, entonces por lo tanto tenemos que en situaciones habituales la persona mantiene un perfil de toma y controla en situaciones habituales. Pero cambia a que cuando está en estilos y fuerzas en condiciones de oposición estrés, la persona más bien tiende a adaptarse y negociar. En realidad, entre los dos no hay más que un punto de diferencia, lo cual implica que a lo mejor puede ser que la persona intente negociar o adaptar justamente para poder mantener y controlar, ¿sí? Tomar y controlar. Eso es lo que significaría en este ejemplo este puntaje. Ahora, ese sería el primer puntaje. Ahora, vámonos por acá. Cada estilo principal del LIFO se acompaña en un estilo secundario que da carácter y califica el impacto general del principal. El estilo secundario LIFO es el puntaje que le sigue al más alto. Volvemos con la interpretación, con el ejercicio. En situaciones de presión, en situaciones habituales, el sujeto mantiene un estilo de toma y controla, seguido de el mantiene y conserva, y el último, el que haría menos, que ahorita vamos a explicarlo, es justamente da y apoya. Y acá en este otro, en situaciones de estrés, estaría un poquito variable la situación, adapta y negocia, es el más importante, el que tiene puntuación más alta, y toma y controla, solamente tiene 24. Siguen siendo, digámoslo así, un valor bajo de diferencia, pero ya esto puede darnos una pauta, pues, para justamente intentar entender, pues, a la persona en su contexto ya como tal. Bien, aquí tenemos entonces el puntaje segundo. En este caso, el puntaje más bajo, finalmente cada uno de nosotros tiene una orientación que usará muy raramente, en la cual confía poco y a veces no tiende a tomar en cuenta.
este sería el puntaje LIFO menos preferido y está indicado en el test por el puntaje más bajo de todos. Volvemos con el ejemplo. Entonces, ABJ, en situaciones de estrés, lo que menos haría sería dar y apoyo, dar y apoyar, ¿sí? Dar y apoyo. Pero en situaciones habituales, igual, sería básicamente el mismo. O sea, esto significa que la persona, efectivamente, en cualquier situación, ya sea de estrés o en situaciones habituales, el estilo que definitivamente no lo haría o no lo llevaría a cabo, sería justamente el de dar y apoyar. Tenemos, permítanme, se me trabó la computadora, aquí está. Tenemos, bueno, si nos damos cuenta, entonces tenemos el cuarto puntaje que sería, no, el primer puntaje sería el más alto, ¿sí? Es el estilo dominante. El segundo sería un estilo complementario tal vez. El cuarto sería el puntaje de la habilidad que usaríamos más o el estilo que usaríamos menos, perdón, del estilo que usaríamos menos. Y a lo mejor de repente la pregunta que pueda saltarnos ahorita en este momento sería, ¿y qué onda con el puntaje tercero en orden decreciente, del más alto al más chico? El puntaje segundo, perdón, el puntaje en orden decreciente sería justamente cuando puede ser que tenga algún tipo de valor de interpretación o para describir un poco más justamente el funcionamiento total de la persona. Aunque tendríamos que considerar algo muy importante, que justamente va a ser si la persona mintió en el test o de alguna manera estaba contestando al azar o hacia la ventona, ahí se va, o a ver qué sale, tendríamos que invalidar esa prueba y volverla a aplicar. En este caso, específicamente en esta prueba, sí puede aplicarse uno detrás del otro, es decir, no tenemos que esperarnos justamente a lo que es los 6 meses de la aplicación test-retest que hemos comentado, me parece que en un video anterior. Ahora, una vez que ya tenemos la persona ya contestó sus preguntas, tenemos que cerciorarnos que entendió justamente la indicación. Es decir, el número 4 es el que la persona haría o hace la mayoría de las veces o en todas las situaciones. No es el que más le guste, es el que él haría en realidad en diversas situaciones. Y el 1, así 4, 3, 2, 1, sería o representaría el puntaje o valor de aquella acción que el sujeto no haría o que nunca ha hecho. Si tras esta explicación, esta clarificación de lo que son los puntajes, pues obviamente vuelve a contestarnos la prueba y saca resultados similares, bueno, entonces a lo mejor pues no hay un error, más bien tenemos que ver pues ya o analizar justamente los resultados obtenidos. Ahora, ya por último, permítanme, pasaríamos a hacer esto, las pautas de interpretación para hacer diagnóstico. 1, uso productivo de fuerzas, estilos gerenciales en situaciones normales. Ese sería el puntaje más alto. Después seguiría el puntaje número 2, uso excesivo de fuerzas, estilo gerencial bajo tensión, ¿sí? Que en este caso puede ser, de acuerdo al ejemplo, hay dos, ¿cómo decirlo? Dos comparadores, estilo y fuerzas en situaciones sin estrés y con estrés. Para poder hacer la interpretación, pues tenemos que justamente tomar en cuenta esto, ¿sí? El puntaje productivo, el puntaje obtenido en situaciones normales y otro en situaciones donde no hay estrés. Sí sería conveniente
que en el informe concluyéramos o incluyéramos más bien esta parte de cuáles son las fuerzas menos utilizadas, es decir, cuáles serían las actitudes que el sujeto no usaría, que son aquellas que obtuvieron un puntaje de 1. Y pues finalmente también en lo que es la parte de la interpretación, dar una recomendación para el manejo de conflictos y el control de uso excesivo de las fuerzas. ¿Qué significa esto? Que bueno, si la persona no va a ingresar a trabajar porque su perfil no es el más apropiado, pues a lo mejor tendríamos que dar algún tipo de recomendación o sugerencia y hasta allí se queda nada más, como una simple recomendación o sugerencia de que, pues no sé, revise pues su situación, sus actitudes, sus cogniciones, incluso, ¿por qué no?, también sus afectos. Y hasta allí acabaría pues nuestra obligación como reclutadores y seleccionadores responsables. Después de esto, pues ya se vería, de acuerdo a cómo esté establecido el flujo de proceso para incorporación de personal de nuevo ingreso, pues cuál es el paso siguiente. Puede ser otro tipo de batería de pruebas, puede ser ya a lo mejor que espere simplemente por una decisión o que de plano se le cite para el día siguiente, a lo mejor para continuar o acabar el proceso. Y bueno, con eso terminamos entonces esta prueba de personalidad para puestos gerenciales, el test del IFO. Por mi parte, pues agradezco el tiempo que se ha tomado pues en revisar los videos y pues quedo solo para cualquier duda o aclaración. Por mi parte es todo, gracias y nos vemos en un próximo video.